Tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos una vez más a este su canal Siguiendo al Maestro. El día de hoy, amigos, continuamos con la segunda parte del juicio al Maestro. Así es, amigos, vamos a conocer este desenlace, siendo hoy jueves 2 de diciembre del año 2021. Antes de dar paso a esta información, ¿qué les parece, amigos, si vamos primero a la clásica sección de saludos? Siendo así, corre cámara. Muy bien, amigos, en esta ocasión los saludos son para todos ustedes, mis estimados y queridos suscriptores, que poco a poco se van uniendo cada vez más a este su canal Siguiendo al Maestro. Eso es bueno. Y bueno, si me permiten primero tomar mi bebida. Muy buena. Muy bueno. Después de haber dicho esto, amigos, ¿qué les parece si vamos al contenido e información de este video? Siendo así, corre cámara. El juicio al maestro. Segunda parte. Un murmullo de aprobación se extendió entre los jueces, pero el maestro seguía mudo. Según el Levítico, argumento otro de los hebreos, el reo adquirió impureza por contacto con cadáveres. Y por si no fuera culpa suficiente, se atrevió a violar la sagrada creencia de la resurrección de los muertos, sacando de la tumba a Lázaro. Algunos de los saduceos, cuya filosofía rechazaba de plano la resurrección de los muertos, movieron la cabeza negativamente, sonriendo sin disimulo. Caifás, que pertenecía a esta casta, pasó por alto la impertinencia de los saduceos. No era aquel el momento de entrar en polémicas con los fariseos, que habían fruncido el ceño con claro disgusto por las irónicas y silenciosas manifestaciones del resto del tribunal. La momentánea tensión entre los jueces se vio disipada cuando aquel testigo desvió su acusación hacia el nuevo hecho mágico de haber levantado a Lázaro del sepulcro en un tiempo inferior al toque del shofar. Aquel dato me hizo pensar que, puesto que cada uno de esos dos toques de cuerno de los levitas del templo nunca se prolongaba más allá de los 15 segundos, la resurrección de Lázaro, desde que Jesús le llamó hasta que aquel volvió a la vida, pudo suceder en un tiempo de 12 a 15 segundos. La acusación, como casi todas, resultaba tan pueril y falta de base que el sumo sacerdote, cada vez más descompuesto, apremió a los siguientes testigos para que continuaran. Pero las siguientes alegaciones no fueron más brillantes. Varios de los judíos, acompañando sus palabras con grandes aspavientos, recordaron al tribunal otro de los delitos de Jesús: no haber comido el obligado cordero pascual. Aquella información solo podía haber sido suministrada por Judas, el Iscariote, que había llegado al edificio del Sanedrín mucho antes que nosotros. Permanecía detrás del grupo de testigos, aunque en ningún momento llegó a testificar. Las normas de aquellas gentes prohibían que un traidor se dirigiera públicamente al consejo. La ley mosaica efectivamente establecía que todos los israelitas estaban obligados a comer cordero o cabrito en la fiesta de la Pascua. Solo años más tarde, después de la destrucción del templo, la Misná, en su capítulo cuarto, Pesajim,
suaviza las normas diciendo textualmente que en el lugar donde no sea costumbre comer carne, no se coma. Uno de los últimos acusadores llegó a rizar el rizo en aquella sarta de incongruencias y despropósitos. Aludiendo a otra de las leyes judías, llegó a acusar al nazareno de homicidio frustrado. Su endeble e irrisorio argumento se basaba en otra norma que decretaba la culpabilidad de aquel que golpease a su prójimo con una piedra, de manera tal que resultase muerto. El aleccionado testigo expuso entonces el incidente protagonizado por una adúltera salvada del apedreamiento popular cuando Jesús, dirigiéndose a la muchedumbre, invitó a aquel que estuviera libre de pecado a arrojarse la primera piedra. Para el retorcido hebreo, aquel gesto constituía delito, ya que incitaba al asesinato. La grotesca escena se vio un tanto distendida cuando, súbitamente, los 23 jueces y el resto de los miembros del Sanedrín se pusieron en pie. En la sala se hizo un espeso silencio, y uno de los saduceos, el que se sentaba a la derecha de Caifás, se retiró de su puesto, cediendo lugar a un individuo menudo y encorvado que acababa de irrumpir en la sala. «Es Anás», me susurró Juan. Durante mi estancia en el palacete del ex sumo sacerdote, no había tenido oportunidad de conocerle. Ahora, al verle subir al estrado, ayudado por dos de sus siervos, sentí cierta decepción. El poderoso suegro de Caifás y padre de la influyente familia sacerdotal era en realidad un viejo decrépito, muy próximo a los 70 años y aquejado de una avanzada dolencia de Parkinson. Como Sagan o presidente de la Cámara de los Ancianos, ocupó el asiento ubicado a la derecha del sumo sacerdote en funciones de aquel año. Inmediatamente, el resto de los jueces volvió a acomodarse y Caifás, con un displicente gesto de sus regordetas manos, indicó a los testigos que prosiguieran. A pesar de su más que probable esclerosis cerebral, Anás o Anano, como lo llamaba Josefo, conservaba unos ojos de rapaz nocturna, grandes y vertiginosos. Nada más sentarse, recorrieron la sala, yendo a posarse en los del maestro, y el temblor de sus manos se acentuó. Jesús sostuvo su mirada, y Anás, indeciso, trató de esconder las apergaminadas manos bajo el ropón de púrpura que le cubría. Después, desviando su atención hacia el inquisidor de turno, pareció olvidarse del Galileo. Este hombre había empezado a proclamar el testigo. Afirmó que destruiría el templo y que en 3 días edificaría otro, pero sin la ayuda de la mano del hombre. Los archontes o jefes del templo habían encontrado, al fin, un argumento condenatorio lo suficientemente sólido. Por supuesto, aquello no era lo que había dicho Jesús. Además, ni este testigo ni el siguiente, que ratificó cuanto había dicho su compañero, hicieron alusión alguna al decisivo gesto del rabí cuando, al tiempo que pronunciaba aquellas proféticas palabras, señalaba hacia su cuerpo con el dedo. Si no recuerdo mal, aquel fue el único testimonio en el que dos sujetos lograron ponerse de acuerdo. Antes de que concluyeran 105 testigos, el clamor de los archieres o sacerdotes jefes fue general, turbando el orden de la sala con exageradas muestras de desagrado e incredulidad. Caifás levantó sus brazos pidiendo calma, mientras una cínica sonrisa se dibujaba en su rostro, y el silencio se restableció poco a poco.
En esos momentos, Anás hizo una señal a su yerno. Este se inclinó y el ex sumo sacerdote le comentó algo al oído. Al terminar, ambos tenían los ojos fijos en Jesús. Este seguía imperturbable. Ninguna de las alegaciones había logrado alterar su ánimo. ¿No contestas a ninguna de las acusaciones?, le gritó de pronto Caifás, con aquella voz chillona y desagradable. Los jueces, testigos, levitas y el resto de 105 asistentes, incluido Judas, esperaron la respuesta del Galileo. Fue inútil. El maestro, con los ojos puestos en Caifás, no despegó sus labios. Aquel silencio del acusado, unido a su gran entereza, hizo enrojecer a Caifás. Sus párpados empezaron a cerrarse y abrirse rítmicamente, presa de un tic nervioso. Es muy posible que el odio de aquel hebreo hacia Jesús de Nazaret alcanzase en aquellos minutos unas cimas extremas, y estoy casi seguro también que por encima de las enseñanzas y milagros del Cristo, lo que verdaderamente alimentaba la venganza del sumo sacerdote era el dominio de que hacía constante gala el maestro. Si Jesús se hubiera humillado o adoptado una postura conciliadora, quizá el simulacro de proceso no hubiera arrastrado tan dolorosas consecuencias para la persona del rabí de Galilea. Cuando todo parecía indicar que Caifás estaba a punto de estallar, Anás se incorporó, extrajo un rollo de pergamino del interior de su manga derecha y, mientras procedía a desplegarlo, anunció al tribunal que aquella amenaza del Galileo de destruir el templo era razón más que suficiente como para considerar las siguientes acusaciones. Y con voz premiosa y vacilante, pegando casi el documento a los ojos, dio lectura a los cargos que, obviamente, habían sido fijados antes, incluso de la sesión de Sanedrín. El acusado desvía peligrosamente a las gentes del pueblo y, además, les enseña. El acusado es un revolucionario fanático que aconseja la violencia contra el templo sagrado y, además, puede destruirlo. El acusado enseña y practica la magia y la astrología. La prueba de que promete edificar un nuevo santuario en 3 días y sin ayuda de las manos es concluyente. ¿Qué les parece esta información, amigos? Estos son los veredictos de la acusación que hicieron en los sumos sacerdotes hacia el Maestro Jesús de Nazaret. ¿Qué les parece? Sobre todo la parte final, ¿verdad? Que desvía peligrosamente a las gentes del pueblo y además les enseña que es un revolucionario fanático que aconseja la violencia contra el templo sagrado y además puede destruirlo. Y finalmente que enseña y practica la magia y la astrología y promete edificar un nuevo santuario en 3 días y sin ayuda de las manos. ¿Qué les parece? Pues bien, hasta aquí dejamos este video por el día de hoy, amigos. Todavía hay más información de este juicio que, que hicieron al maestro. En los siguientes videos seguiremos hablando de esto también. Entonces, pues amigos, seamos felices en nuestra gestión de vida. Que nadie te diga que no puedes, que no vales, que no mereces la pena, porque pues te estaré mintiendo. Todos somos hijos de Dios y por lo tanto los límites nos los ponemos nosotros mismos.
Pues bien, amigos, entonces nos vemos en una siguiente emisión. Así que pues, hasta la próxima.